La Constitución de 1857, por Justo Sierra. Fragmento del libro Evolución Política del Pueblo Mexicano. En marzo del 1854, un obscuro jefe militar proclamó en Ayutla, en el departamento de Guerrero, que hacía meses inquietaba al gobierno por la actitud de los generales Juan Álvarez y Tomás Moreno y del coronel Ignacio Comonfort, un plan secundado por estos jefes, que lograron hacerse dueños de Acapulco. El plan se reducía a despojar del gobierno a Antonio López de Santa Anna, a protestar el respeto a las garantías individuales, al ejército y a los comerciantes. Ni una sola palabra de federalismo o de reformas, al contrario, parecía dominar en él una tendencia centralista, un general en jefe que, cuando la mayoría del país hubiese aceptado el plan, reuniría una pequeña asamblea de representantes de los departamentos por él nombrados, la que elegiría un presidente interino con facultades omnímodas, y convocaría en plazos perentorios un congreso encargado de constituir a la nación bajo la forma republicana, representativa y popular. Tal era el plan. El gobierno, de antemano, había ocupado puntos importantes en el sur, y al tener noticia de la rebelión, lo invadió por diversas partes con mucha actividad. Poco después, el presidente mismo fue a dirigir la campaña, que cuenta admirablemente en sus memorias, inéditas. El general Sóstenes Rocha, entonces oficial en el batallón de zapadores, fue un fracaso colosal. Las tropas de línea se abrieron paso hasta Acapulco por entre las bandas apenas disciplinadas de Juan Álvarez. En Acapulco no pudieron vencer la noblemente obstinada resistencia del general Ignacio Comonfort y volvieron a su punto de partida, pero la revolución quedó confinada en el sur, Guerrero y Michoacán, por mucho tiempo. Mientras Ignacio Comonfort se eclipsaba, marchando a los Estados Unidos en busca de armamento, de que carecían casi completamente los insurrectos, el dictador se esforzaba en impedir por medio del terror que el incendio cundiera. La ley terrible de conspiradores, que no tenía más sanción que la muerte, fue frecuentemente aplicada. Cárceles, destierros y confinamientos siguieron siendo el pan cotidiano. La soberbia, el boato y el derroche eran las únicas reglas de gobierno. Y parecía que jamás podría salirse de aquella situación. La lisonja elevaba a un grado insensato, una especie de deificación incesante de su Alteza, las apoteosis ridículas del héroe de Tampico, que se materializaban en sus fiestas onomásticas a tal grado que las procesiones de su retrato o en su honor eclipsaban la fiesta popular del Corpus, parecían indicar que el hombre providencial, el primero en la guerra y el primero en la paz, como le llamaban los únicos periódicos que compraban su derecho a vivir con la adulación sin límites, se perpetuaría en el poder. Al mediar el año de 1854, el filibustero francés Gastón Rousset Boulbon, creyendo que el momento era propicio para realizar su sueño de conquista y de riqueza, porque se creía que Sonora era una California inexplorada, 100 veces más rica que la otra, se puso al frente de un grupo de franceses y alemanes, de antemano recibidos como colonos y pretendió apoderarse de Guaymas. Después de una refriega sangrienta, fue capturado con los que sobrevivieron de sus compañeros. El general Yáñez, que había dirigido con superior entereza la defensa de la ciudad, perdonó a los aventureros, pero se vio obligado a ordenar la ejecución de su jefe, que por su valor, su arrogante prestancia y sus modales caballerescos, conquistó la simpatía y la piedad de todos. Murió con la serenidad y la devoción de un paladín. Hombre de imaginación y de energía extraordinarias, quiso hacer de su vida una novela, y lo consiguió. No le faltó ni el epílogo, a un tiempo trágico y heroico. Antonio López de Santa Anna, con una especie de envidia senil y torpe, mientras el país entero aclamaba a Yáñez, lo sometió a un consejo de guerra por toda recompensa. No toleraba nada, se aislaba, solo su camarilla disfrutaba de sus intimidades y de sus regalos sin fin. Dos íntegros magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los señores Juan Bautista Ceballos y Marcelino Castañeda, por haber rehusado la condecoración de Guadalupe, fueron destituidos y el primero tomó el camino del destierro, de donde no debía volver. Quedó así destruida la inamovilidad del Poder Judicial, única salvaguardia de la independencia de la magistratura, que era la sola barrera posible del despotismo. La revolución, con la vuelta de Ignacio Comonfort al país, recobró nuevo brío y empezaron a contrabalancearse las victorias del gobierno, con su epílogo obligado de ejecuciones militares, y las de la revolución, marcadas frecuentemente por los actos generosos de Ignacio Comonfort. El país comenzó a fijarse en este caudillo, como la revolución se había presentado con un programa análogo al de todos los levantamientos, y que nada quería decir para el pueblo sensato, como el ejército revolucionario se componía de guerrilleros acostumbrados a toda especie de desmanes y como la dictadura amontonaba víctimas sobre víctimas, haciendo nacer por doquiera un anhelo infinito de venganza, que se reflejaba en las publicaciones clandestinas de los revolucionarios o en las que imprimían en el extranjero. Todo el mundo temía que a los horrores de la tiranía siguiese una tentativa de
imitación de los años terribles de la Revolución Francesa, solo explicables allá, bajo la amenaza de la desaparición de la patria, atacada por la Europa entera. Así es que los esfuerzos, frecuentemente eficaces, de Ignacio Comonfort por humanizar la guerra civil, y por organizar los ejércitos informes de la Revolución, fueron vistos con profunda simpatía, que se tradujo, al día siguiente de la victoria, en una popularidad inmensa. Antonio López de Santa Anna, para hacerse de recursos, hubo de consentir en vender una fracción del territorio nacional, lo que modificaba los límites fijados por el Tratado de Guadalupe, haciéndonos perder una porción de terreno, la Mesilla, que de hecho dominaban los americanos y suprimiendo la obligación contraída por ellos, y que jamás habían cumplido, de impedir las incursiones de las tribus bárbaras en nuestro territorio. Llevar la ostentación del poder hasta negociar una parte del territorio nacional pareció una monstruosidad sin ejemplo, y era claro que, si en alguna cosa la nación debió haber tomado parte, era en esta cuestión, que no tuvo otro objeto que proporcionar 7 millones al erario, que se tragaron instantáneamente la guerra y el agio. Más para mostrar que la nación apoyaba su despotismo, inventó el ministerio, imitando lo que Napoleón III había hecho recientemente en Francia, un plebiscito, groseramente dispuesto para dar una cantidad de votos aparentes al dictador y la dictadura. Sin embargo, el hombre estaba inquieto, su viejo instinto de revolucionario le hacía comprender que el levantamiento iba apoderándose de la voluntad de la nación, cansada horriblemente de la lucha y ansiosa de garantías y de paz. El dictador hizo un nuevo viaje al sur y otro a Michoacán, siempre en medio de ovaciones ruidosas y de procesiones triunfales, pero todos advertían que las cosas quedaban en el mismo estado. La revolución cundía de Michoacán a Jalisco, Colima caía en poder de Ignacio Comonfort, que había logrado capturar una de las mejores brigadas del ejército y asegurarse la adhesión de su jefe, el general Félix María Zuloaga, y Santiago Vidaurri se adueñaba de Monterrey y proclama la autonomía de una fracción importante de la frontera. Era preciso hacer algo que pareciese dar satisfacción a un sentimiento general, de aquí vino al dictador la idea de consultar a personas de opiniones conservadoras, aunque alejadas de la política y de ilustración indudable, sobre la manera de transformar el gobierno personal en un gobierno nacional. El insigne jurisconsulto Couto redactó el dictamen, que condenaba, con razones perentorias, toda tentativa monárquica y que marcaba como objeto principal de la Constitución futura la garantía efectiva y práctica de los derechos individuales. El señor Couto, el jefe del cabildo eclesiástico Moreno y Llove y otros próceres de su talla, marcaban la línea en que los liberales de gobierno y los conservadores se confundían en un mismo odio a la tiranía y a la anarquía. Era aquel grupo enteramente distinto del que había guiado el señor Lucas Alamán. Este era reaccionario a todo trance, el otro era propiamente conservador, tan necesario como el reformista en la marcha normal de las instituciones libres. Antonio López de Santa Anna no hizo caso del proyecto, cuando, a mediados del año 1855, supo que los levantamientos comenzaban en el estado de Veracruz y temió que la revolución le cortase la retirada, huyó de México, abandonó a sus ministros, que se escondieron y lanzando un manifiesto en que ensalzaba su conducta y hacía llover toda serie de injurias sobre los autores de la revolución infame de Ayutla, se embarcó para el extranjero. Todo un período de nuestra historia desaparecía con él, no sin dejar largos y sangrientos rastros, a manera de visos rojos de crepúsculo. La historia nacida de la militarización del país por la guerra de independencia y de la anarquía sin tregua a que nuestra educación nos condenaba, manifestaciones morbosas, pero fatales, de nuestra actividad personificadas en Antonio López de Santa Anna, iba a concluir, la tragedia perdía su protagonista. Lenta, pero resuelta y definitivamente, otro periodo histórico, otra generación, otra república iban a entrar en escena. Pudo aquella situación caer en una cima más honda todavía. En México, a compás de furiosos tumultos populacheros, la guarnición se pronunciaba por el plan de Ayutla, su jefe convocaba una asamblea a su guisa y ésta nombraba un presidente interino. Los hombres de orden, amedrentados por el triunfo de los revolucionarios, y los héroes del día siguiente, peritos en el arte de escatimar en su provecho las consecuencias de las crisis políticas, pretendían de este modo, por un juego de cubiletes, convertir la revolución en una intriga. Haro y Tamariz lograba atraer el estado de San Luis y la excelente tropa que allí había y después ha doblado, en Guanajuato, hacia sus miras. Santiago Vidaurri campeaba por sus respetos. El ejército de Su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna, derrotado sin ser vencido, estaba a punto de prolongar la resistencia con oficiales de hierro como Luis Osoyo, Leonardo Márquez y Manuel Aljovín.
Todo lo calmó la gran voz honrada de Ignacio Comonfort. El ejército se sometió. El honorabilísimo general Martín Carrera, presidente de la capital, dimitió. Antonio de Haro y Tamariz y Manuel Doblado se pusieron de acuerdo con el iniciador de la rebelión de Ayutla. Una asamblea se reunió en Cuernavaca y fue presidente interino el general Juan Álvarez, el viejo soldado de Morelos y Guerrero, que a fuerza de astucia y de prestigio en las agrias serranías del sur, había sabido crearse un vasto cacicazgo patriarcal que nadie se atrevía a tocar. Juan Álvarez, dejando a Ignacio Comonfort todo lo concerniente al ejército como ministro de la guerra y generalísimo, puso el gobierno en manos de los reformistas, Melchor Ocampo en relaciones, Benito Juárez en justicia, Guillermo Prieto en hacienda. Ignacio Comonfort quería conservar el ejército reformándolo, la masa del Partido Reformista quería suprimirlo y reemplazarlo por la Guardia Nacional. El ministro de la Guerra sostuvo sus propósitos y logró neutralizar las resistencias y por eso el ejército, que había llegado al apogeo de su preponderancia con la dictadura, veía con profunda hostilidad a los reformistas y consideraba a Ignacio Comonfort como su arca de salvación. Los reformistas emprendieron su obra por grados, pero con entereza y decisión. Se suprimieron los fueros eclesiásticos en materia civil, y se excluyó del voto electoral a los clérigos. Los obispos protestaron, era tarde, ellos mismos habían creado su situación, no solo habían resistido siempre a las tentativas reformistas, desde que este partido definió su programa con Lorenzo de Zavala, Vicente Gómez Farías y el doctor José María Luis Mora, en lo que estaban en su perfecto derecho, sino que, para combatir las tímidas empresas reformistas de los moderados, se afiliaron ostensiblemente en un bando político y tomaron parte con su influjo social, con las armas eclesiásticas y con el dinero en la lucha. Durante la dictadura, a la que los hombres pensadores del clero no eran afectos, los más intrépidos entre los jefes de la Iglesia habían hecho lo posible para recuperar la supremacía de los tiempos coloniales y esto era la negación misma del progreso intelectual, inconcebible sin la libertad de creer y pensar, las libertades que la civilización ha ido haciendo necesarias y que son los ideales en perenne realización de la humanidad selecta, sin lo que se llama la libertad de conciencia no se explican, como no se explica el sistema planetario sin el Sol. No había, pues, remedio, la batalla iba a empeñarse, los contrarrevolucionarios iban a hacer el último esfuerzo en la lucha civil, ostensiblemente se preparaban a ella. Si pudieran complicar en su empeño a alguna gran nación latina. España, una esperanza, Francia, un ensueño. Ignacio Comonfort era un hombre de intención recta y de gran corazón, él sintió venir el mar de sangre y se propuso evitar a su patria esta desgracia inmensa, no defraudar la revolución, no provocar la guerra civil, este fue todo su propósito. Con él, aceptó del general Juan Álvarez la presidencia de la República en diciembre de 1855. El primer capítulo de la crisis, cuyo prefacio fue el levantamiento de Ayutla, y cuyos antecedentes corrían mezclados a toda nuestra historia, fue terrible, fue la presidencia de Ignacio Comonfort. Todo era grave, en el exterior, es decir, en Europa, porque los Estados Unidos medían mejor nuestro esfuerzo y nos respetaban un poco más. Inglaterra, a quien más le debíamos, a quien menos le pagábamos, por ende, porque nuestros recursos apenas bastaban para el pan cotidiano, es decir, para impedir o combatir el motín, para medio pagar el ejército fiel y pagar, cuando se podía, a los empleados. Inglaterra nos veía con desdén, de vez en cuando mostraba los dientes y, sin cuidarse de la justicia, presentaba alguna exigencia que teníamos que obedecer. Francia, con cierta suavidad y cierta simpatía, y cierta incurable ineptitud de observación clara en sus enviados diplomáticos y un gran tono protector, parecía buscar algo aquí o esperar algo. España, maternalmente, pretendía reducirnos a su dependencia diplomática y aunque sus plenipotenciarios en México, pronto ligados con nuestra sociedad, solían ser deferentes por extremo, el gobierno era imperioso, protector y duro en sus exigencias, para hacer cumplir convenciones más o menos injustas, o castigar crímenes cometidos contra españoles con procedimientos excepcionales. Así quedaba consolidada la tutela diplomática absoluta, conestada por el estado de perpetua anarquía en que vivíamos. Teníamos 3 botas no sobre el cuello, pero sí sobre el vientre. El interior estaba en perpetua efervescencia. Desde que el programa reformista comenzó a desarrollarse, no hubo un día sin un pronunciamiento, sin una sedición, un motín, una revuelta en algún punto de la República. Era un perpetuo movimiento trepidatorio. Parecía que debajo había una erupción en preparación creciente. La situación política ocultaba un cráter. Al subir Ignacio Comonfort a la presidencia, la obra de pacificación era por tal modo complicada y difícil que se necesitaba una especie de heroísmo para acometer la empresa.
Manuel Doblado y José López Uraga mantenían el Bajío en rebelión. Manuel Losada, un cacique a sueldo de contrabandistas de alto vuelo, dominaba la región del Nayarit. Tepic y San Blas estaban destinados a ser sus tributarios, y Santiago Vidaurri continuaba señoreando de un gran sector de nuestra frontera. Manuel Doblado se sometió, José López Uraga fue sometido. Andando el tiempo, Santiago Vidaurri se vio obligado a transigir con el gobierno y a ponerse a sus órdenes. Pasaba por ser la espada del partido exaltado. Pero en donde el ejército, amenazado en sus privilegios, logró constituir un peligroso centro de acción fue en Puebla. En torno de un cura belicoso se formó el primer núcleo en Zacopoaxtla. Todos los oficiales santanistas se dieron allí cita. Allí se presentó fugitivo don Antonio Haro, especie de candidato a la presidencia de los conservadores. Las fuerzas que mandó el gobierno se pasaron. El mejor general de que podía disponer, Severo del Castillo, traicionando a Ignacio Comonfort, se unió con todas sus fuerzas a los pronunciados, que ya así pudieron apoderarse de Puebla. Allí permanecieron, esperando que se les reuniese el resto del viejo ejército, aquel que empezó por ser el trigarante, del ejército privilegiado, que se había ido, por decirlo así, engendrando a sí mismo, el que al través de todos los pronunciamientos y revueltas había venido del año 1821 al 1847, en donde se extinguió su primera generación, comenzando la nueva, la que había de concluir en 1869, dejando en pie al Ejército Nacional. Pero esperaron en vano. El constituyente, reunido ya, daba alma legal a aquella situación hasta entonces revolucionaria, y al llamamiento de Ignacio Comonfort se improvisaron recursos y brotaron legiones cívicas. Con el brillante núcleo permanente que consistía, sobre todo, en la Brigada Félix María Zuloaga, personalmente fiel a Ignacio Comonfort, la Guardia Nacional adquirió consistencia y se batió perfectamente. Contra los 4.000 hombres escasos de la reacción, el presidente envió como 15.000, que los obligaron, después de la sangrienta jornada de Ocotlán, a encerrarse en Puebla, donde al cabo de un severo sitio todos se rindieron y fueron castigados con una especie de degradación militar, humillación que no los inutilizaba, y sí los disponía a venganzas implacables. Por más que Ignacio Comonfort tuviese un programa eminentemente conciliador, y se nutriese con la esperanza de ir haciendo tragar lentamente la reforma al país, los reactores hacían imposible su tarea. En honor de la verdad, el clero secular, el regular simpatizaba con la lucha civil, con excepciones marcadas, guardaba bien las apariencias, y los obispos procuraban cuidadosamente no dar pábulo ni a las protestas armadas ni a la guerra. Entre ellos se distinguía por sus bellas cualidades personales, por su talento y su saber vivir, el obispo de Puebla, cuya diócesis era el centro de todos los conatos de rebelión. Cuando los soldados, llevando la bandera de la guerra de religión y fueros, se apoderaron de Puebla, el obispo se declaró neutral y cedió a sus exigencias, dándoles recursos, porque eran el hecho organizado en forma de gobierno militar, hombre de temperamento ardiente y batallador, pero de alta sindéresis. El señor Antonio de la Bastida y Dávalos comprendió que vincular la suerte de la Iglesia, más que nunca amagada por los planes reformistas, al éxito de una asonada militar, era insensato y que la verdadera conveniencia del clero consistía en apoyar al débil, bondadoso y tímido estadista que ocupaba la presidencia, pero después del atentado militar que había costado tanta sangre, Ignacio Comonfort se vio obligado a ponerse del lado de los reformistas, procurando neutralizar en lo posible la severidad de las grandes determinaciones que fue preciso dictar. Los bienes del obispado de Puebla fueron secuestrados, para atender con su venta a los gastos de la guerra, y el obispo lanzó una protesta tras otra. Los ministros se entretuvieron en defender con autoridades eclesiásticas la legitimidad del procedimiento, el obispo los refutó victoriosamente. Así se veían las cosas en aquel tiempo, nosotros las vemos bajo un ángulo distinto. La razón en que se apoyaba el gobierno y que lo justificaba era eminentemente política, no era jurídica, sus fundamentos no estaban en los cánones ni en los códigos, estaban en la necesidad de vivir del Estado. Las palabras del obispo de Puebla, que rechazó indignado los reproches de complicidad con los autores de la asonada militar, y que decía la verdad probablemente, mostraban de una manera irrefutable que, en su concepto, había un dualismo en la constitución social, que debía trascender a la ley. El obispo de Puebla decía que había reconocido al gobierno o jefatura militar establecida por la rebelión en Puebla como un gobierno de hecho, y había tenido que obedecer las exigencias de este gobierno en materia de recursos. Es decir, la Iglesia en Puebla se declaraba neutral entre los beligerantes, porque se creía una institución que, en virtud de su constitución misma, estaba aún en lo puramente temporal, nada más temporal que la propiedad raíz, fuera del alcance de la autoridad del Estado, para que éste pudiera ser obedecido en cuanto a los bienes temporales de la Iglesia atañía, necesitaba ponerse de acuerdo con el rey de la sociedad eclesiástica, el teócrata de Roma.
Esta doctrina era perfectamente ajustada a las enseñanzas de la Iglesia y los teólogos del presidente Ignacio Comonfort perdían lamentablemente su tiempo sacando a relucir con este motivo las doctrinas regalistas. Se trataba, lo repetimos, de un dualismo, de la perpetuidad de un Estado eclesiástico excéntrico conviviendo con el Estado político, que a su vez tendía con propensión irresistible a la unidad. Esta fue la razón suprema de cuanto hizo la Reforma y la irrefutable base del derecho de intervenir los bienes de la diócesis de Puebla, y como el obispo puso un ardiente celo, era su deber y su derecho, en defender los fueros de la Iglesia y como era preciso descabezar la resistencia formidable que organizaba el clero contra los ensayos reformistas, el gobierno le obligó a salir del país. El obispo se creyó autorizado desde entonces para procurar desde el extranjero la conclusión de aquel estado de cosas y para buscar el remedio radical a los males de la Iglesia en la transformación completa del régimen político de su país. Su celo no igualaba a su perspicacia. Poco tiempo después del regreso triunfal de Ignacio Comonfort a México y de las fiestas populares organizadas para celebrar el advenimiento de la paz, en aquella hora, que fue uno de tantos paréntesis de luz artificial en la noche, la dificilísima situación del gobierno tomó otro aspecto. El Congreso, dominado casi siempre por la influencia de los reformistas radicales, se mostraba completamente refractario a la política conciliadora del presidente, que era como la lanza fabulosa que curaba las heridas que hacía, y que, a los grandes castigos en masa, hacía suceder perdones y amnistías parciales. Ignacio Comonfort, a pesar de la sangrienta experiencia reciente, no desistía en su empeño de favorecer al ejército antiguo, atrayéndose al grupo reaccionario a fuerza de lenidad, de tolerancia y halagos, casi siempre recompensados con perfidias, desprecios y rebeliones. La conducta de Ignacio Comonfort con el coronel Luis Osoyo, hombre de gran valor y notable prestigio entre sus compañeros de armas, fue típica, siempre en lucha, conspirando siempre en su patria o en el extranjero. Luis Osoyo, vencido y rehecho sin cesar y perpetuamente en la brecha, tuvo que esquivar los favores y halagos del gobierno, que en la rebelión, en la derrota, en el extranjero, perseguía al joven oficial con ofertas y regalos, noblemente rechazados. La disidencia, cada vez más acentuada entre el constituyente y el jefe del Ejecutivo, cedía, por fortuna, siempre que el gobierno buscaba apoyo para sofocar una rebelión, para hacer frente a una crisis. El gobierno creyó necesario mostrar enérgicamente su independencia de la mayoría demagógica, como decían los conservadores y pensaban los ministros, y promulgó motu propio una especie de constitución provisional que se llamó Estatuto, y que, obra principalmente de los señores José María Lafragua, José María Yáñez y Manuel Paino, organizaba la dictadura nacida del Plan de Ayutla, consignaba serias garantías, limitaba el poder discrecional del presidente, que en ningún caso podía imponer la pena de muerte, creaba un estado excepcional para el clero dentro de la ciudadanía, prohibición de votar y ser votado, y daba la medida del programa de reformas que el Partido Moderado creía posible realizar en el estado del país. Santiago Vidaurri, en plena rebelión, protestó contra el estatuto, que mantenía suspensa la vida de la Federación, y el Congreso manifestó su disgusto, y siguió revisando los actos de la administración de Antonio López de Santa Anna. A pesar de todo, el Ejecutivo pretendía probar que comprendía el deber de procurar las reformas radicales, aunque no antirreligiosas, que el Partido Puro ansiaba, y, bajo los auspicios del secretario de Hacienda, don Miguel Lerdo de Tejada, el progresista infatigable y el economista irrefutable, se expidió la ley de desamortización de bienes de corporaciones, y como las corporaciones eclesiásticas y sus accesorias poseían la mayor parte de la riqueza real de la República, la Iglesia levantó una protesta enérgica y unánime. Sin embargo, hacía tiempo que se sabía que esta medida iba a ser dictada, y el señor Miguel Lerdo de Tejada tuvo cuidado de no insertar un solo concepto político en los considerandos de su ley, aprobada después por el Congreso. Todos sus fundamentos eran económicos y financieros: movilizar la riqueza territorial, aliviar el estado del tesoro con los derechos que causarían las multiplicadas operaciones a que esta movilización daría lugar. Este era el plan en la forma. En el fondo era una gigantesca revolución social, de efectos infinitamente más lentos de lo que esperaban sus autores, pero segura, como todos los cambios radicales en la forma de la propiedad. No se disminuía el valor de la propiedad eclesiástica, la propiedad pasaba, es cierto, a manos de los adjudicatarios, inquilinos o no, pero estos quedaban reconociendo a la Iglesia el monto de la propiedad así transformada. Si al frente de la Iglesia mexicana hubiese habido un gran estadista en aquellos momentos, y no un honrado y excelente sacerdote, pero tímido y rutinero por todo extremo, el arzobispo José Lázaro de la Garza y Ballesteros, y si la cátedra de San Pedro no hubiese estado ocupada por un santo e inflexible apóstol, sino por un político de
la talla de León XIII, la Iglesia habría aceptado la ley Lerdo, y se habría encontrado con una cantidad considerable de documentos hipotecarios en sus arcas y como nadie habría tenido inconveniente en negociarlos, habrían triplicado su valor, con esta riqueza circulante, consagrada a grandes empresas materiales, como la construcción de ferrocarriles, así llegó a proponerlo el obispo de Puebla. Se habría evitado la guerra civil y unido el progreso del país a la fortuna de la Iglesia. Ciegamente el episcopado protestó, y la guerra quedó definitivamente declarada entre el Estado laico y el eclesiástico. Esto era fatal, era, lo hemos indicado ya, la consecuencia de toda nuestra historia. El clero, armado de sus inmensos privilegios y riquezas, en los tiempos coloniales, no fue un peligro para la unidad del Estado, porque, en virtud del patronato, el Estado lo tutoreaba y explotaba, cuando una fracción de ese clero, la Compañía de Jesús, pareció aspirar a compartir el dominio del Estado, fue implacablemente exterminada por el monarca. Hecha la independencia, nulificado casi el patronato, el clero se halló emancipado, dueño de sí mismo, y minando la unidad, es decir, la existencia del Estado, este reobró para vivir, y de aquí la reforma. Apuntaba a una guerra de religión, nuevo periodo de sangre y lágrimas. Esto lo veía todo el mundo, el Congreso, creyendo, y acaso esto era lo más racional, que la lucha vendría con o sin las medidas de clemencia. Continuaba su obra asestando golpes rudos al clero, revisando los decretos de Antonio López de Santa Anna, encontró el que restablecía a los jesuitas, y lo nulificó, obligándoles a salir del país, lo que dolió mucho a la mayoría católica de la sociedad, pedagogos hábiles por su destreza en estudiar inclinaciones y explotarlas, admirables para quebrantar caracteres y hacer de la disciplina una religión, capaces de obtener, a fuerza de artificio, una suma portentosa de erudición literaria de capacidades medianas. Los padres de la compañía son los educadores menos de acuerdo con los preceptos del verdadero arte pedagógico, basados todos en la conquista de la libertad y el crecimiento de la responsabilidad. En México eran unos cuantos, y bien inofensivos. En aquellos días, el Partido Radical hirió en ellos la historia semi-legendaria de su querella con la sociedad moderna y sus doctrinas teocráticas. La emoción intensa producida por estas medidas crecía y se multiplicaba a medida que el proyecto de constitución era conocido, comentado y discutido apasionadamente por la prensa en todas las esferas sociales. Los sucesos de Jalisco, que amenazaban con romper los vínculos federales, que de hecho existían a pesar de la dictadura, las reclamaciones de España contra la decisión del gobierno de innovar el tratado del año 1853, que había tenido deplorables resultados financieros por haberse introducido créditos dudosos al liquidarse nuestra deuda para convertirla, subrayaban con líneas negras en el horizonte la marcha del constituyente por un camino que el Ejecutivo no quería seguir. El Ejecutivo expresó, por boca de su conspicuo ministro don Luis de la Rosa, su inconformidad con el proyecto de Constitución, porque contenía innovaciones inaceptables, como la que se refería a la libertad religiosa, impolíticas, como cuanto tendía a maniatar al Ejecutivo y a suprimir la independencia del Poder Judicial reemplazando la inamovilidad con la elección. Hubo un paréntesis de calma, después de la tempestad, en el segundo tercio del año 1856, gracias a la intervención del aquí conocido y profundamente simpático literato don Miguel de los Santos Álvarez, enviado de España, hubo un arreglo provisional y perfectamente equitativo en el fondo, sobre la conversión. Jalisco quedó tranquilo, Santiago Vidaurri debía someterse al fin y la extraordinaria excitación causada por el artículo referente a la tolerancia de cultos, que hizo que la sociedad mexicana, impulsada por el clero, se levantara y dirigiera al Congreso súplicas vehementísimas, había disminuido con la supresión del artículo y las protestas de ardiente catolicismo hechas en la tribuna de la Cámara por la mayor parte de los corifeos reformistas. Rápido fue todo, el Congreso, después de celebrar la paz con el presidente, volvió a sus desconfianzas. Bien se veía que el caudillo que necesitaba el Partido Reformista no era Ignacio Comonfort, que no era un moderador, sino un moderado, incapaz de realizar las medidas supremas que la situación le exigía por los medios prácticos, que no siempre los constituyentes tuvieron en cuenta. Era un hombre que de cada determinación radical sacaba una serie de consecuencias destinadas a reducirlas al mínimo, así lo exigían su carácter indeciso, su temperamento benévolo, su inteligencia sin vuelo. Al fin del año 1856 las conspiraciones servían en todas partes, la lucha religiosa era general, aunque latente, conciencias y hogares estaban divididos, una nueva guerra civil, y el erario naufragaría sin remedio y el gobierno con él. La guerra civil estalló en Puebla, los mismos oficiales que habían promovido la revuelta de principios del año, llevaron a cabo la segunda, tornó Ignacio Comonfort a recobrar su extraordinaria actividad, batallones tras de batallones marcharon a Puebla, la ensangrentaron de nuevo y al fin la rebelión capituló, uno de los dos caudillos fue fusilado, el otro se eclipsó, era don Miguel Miramón.
Y apenas se apagaba con sangre el foco reaccionario de Puebla, otros oficiales, otro trozo del ejército de los pronunciamientos, se sublevaba en San Luis Potosí, otra campaña larga, costosa y sangrienta puso en movimiento al Bajío, y en ella tomó parte del lado del gobierno el ya sometido Santiago Vidaurri. Nuevos cuidados premiosos vinieron a complicarlo todo, apenas acabábamos de zanjar con Inglaterra, no sin humillación, un asunto relativo al cónsul de Tepic, jefe de una casa de comercio que la voz pública designaba como la principal organizadora del contrabando y el fraude en las costas del Pacífico, los asesinatos proditorios cometidos por una banda de forajidos, de esas que pululan en los países que vegetan en la anarquía, en súbditos españoles, produjeron una nueva muestra de la arrogancia de nuestros tutores diplomáticos, pero fueron tan inusitadas las exigencias del gobierno español, presidido por Narváez y que también allá significaba una reacción antirreformista, que hubo necesidad de rechazarlas y el plenipotenciario español rompió sus relaciones con nuestro gobierno y ostensiblemente comenzaron en La Habana los preparativos de guerra. Francia e Inglaterra se ofrecieron como mediadoras. Algún tiempo después la emperatriz Eugenia decía al diplomático mexicano, al reaccionario exasperado, Hidalgo, en Biarritz, sería conveniente levantar un trono en México. Dentro de esta frase de la indiscreta señora estaban en germen la intervención y Maximiliano, el cerro de las campanas y Sedán. Para sus interlocutores fue la dulce voz de la española la voz del cielo. Al mismo tiempo que concluía el debate de la Constitución resonaba al oído de la sociedad católica mexicana la voz infalible del Papa, condenando toda la obra reformista y la Constitución que iba a promulgarse, y que era, decía Pío IX, un insulto a la religión. Levantando su voz pontificia con libertad apostólica en pleno consistorio condenó, reprobó, declaró irritas y sin valor las leyes y la Constitución, y fulminó su ira contra los que habían obedecido al gobierno. Ni una sola luz de esperanza, ni una sola palabra de paz, ni una sola indicación para transigir con lo irreparable, nada más que el inflexible derecho de la Iglesia a sus bienes y a sus privilegios, y el derecho de Dios no era la concordia, no era el amor. Jamás, ni cuando nos negó el derecho a ser independientes, había hecho resonar en nuestro país la Iglesia una voz más dura, más preñada de dolor y de muerte. La Constitución fue promulgada en medio de una indecible efervescencia política. La juraron solemnemente el patriarca de la Reforma, Vicente Gómez Farías, y todos los diputados, luego el presidente de la República, después el país administrativo y político. El episcopado, fiel al precepto del Papa Pío IX, fulminó sus excomuniones y exigió retractaciones a los juramentos. Era aquello la anarquía absoluta de las conciencias, los ataques a la Constitución surgían furiosos de todas partes, y la elocuencia del insigne literato don José Joaquín Pesado, y la dialéctica seca y precisa del obispo Munguía levantaban terrible polémica. Todos sabían, además, que el mismo presidente creía que el código fundamental era impracticable. El Partido Reformista veía venir la guerra civil con amargura, y con terror suponía que el presidente mismo pudiera acaudillarla. Para evitar esta desgracia inexpiable, invitó al Partido Contrarrevolucionario a luchar en los comicios y formar una mayoría en el primer Congreso Constitucional. Esta invitación, que, dada la complicidad de Ignacio Comonfort, habría sido eficacísima para los enemigos de la ley nueva, fue desdeñada. La guerra era para ellos la única solución. Entonces, como prenda de conciliación, decidió el grupo constitucionalista elegir presidente a Ignacio Comonfort, ni esto desarmó a los reactores. Ignacio Comonfort dejaba de ser el presidente discrecional, creado por la Revolución de Ayutla, y comenzó, al reunirse el Congreso Nuevo en septiembre del año 1857, su período constitucional. La situación del país era realmente espantable, nada podía volver a sus quicios, conciencias, hogares, pueblos, campos y ciudades, todo estaba profundamente removido. Como las inmensas polvaredas que anuncian en nuestras comarcas las tormentas próximas, así no había ni hacienda, ni aldea, ni ciudad que no estuvieran amagadas por la guerrilla, por el pronunciamiento, por el salteador de caminos, por la horda indígena que se levantaba con la bandera roja del comunismo agrario. Religión y fueros o constitución y reforma, eran los vocablos encontrados en que se descomponía la palabra muerte. El exactor, los adjudicatarios, en número no escaso, varios extranjeros y clérigos formaban en la mayoría de los que habían utilizado la desamortización, representaban al gobierno, también lo representaba la leva, apagando hogares, disolviendo familias, exterminando el trabajo, cegando en flor las generaciones mexicanas, entregándolas a la marihuana, al alcohol, al hospital y a la muerte. Pobre país el nuestro, ha sufrido mucho, mucho merece.
El presidente, absolutamente incapaz de gobernar con una constitución que era todo límites al Ejecutivo, sin fe ninguna en la ley que había jurado, ansiando por ceder y transigir en la idea reformista para calmar la angustia social, sin confianza en el ejército, sin un peso en las arcas públicas, creyó preciso cortar de golpe aquella situación y desandar en una hora el camino recorrido, colocando a la República en el mismo estado en que se hallaba al día siguiente del triunfo de la Revolución de Ayutthaya, y de este enorme error nació el caso más sugestivo de suicidio político de que hay memoria en los anales mexicanos. Legalmente, el Congreso que emanó del triunfo de la Revolución de Ayutthaya era la representación oficial de la nación, la realidad era otra, la nación rural no votaba, la urbana e industrial obedecía a la consigna de sus capataces o se abstenía también, y el Partido Conservador tampoco fue a los comicios, la nueva Asamblea representaba, en realidad, una minoría, no solo de los ciudadanos capaces de tener interés en los asuntos políticos, sino de la opinión del grupo pensante se dividía entre los moderadores, los militares y los clérigos, las nuevas generaciones eran, por lo general, apasionadas de la reforma y como ellas y los veteranos del federalismo puro formaban la parte más activa de la sociedad, esta fue la que formó el Congreso, unos cuantos moderados, partidarios del restablecimiento de la Constitución del año 1824, un grupo de reformistas radicales, entre los cuales flotaban fragmentos del gran navío federal, náufrago en los años 1834 y 1853. Y una mayoría oscilante, que generalmente votaba con los exaltados, sin escatimar sus votos al gobierno en los casos graves. Tales eran los elementos que componían la Asamblea Constituyente. Era muy joven. Era una selección, como todas las grandes asambleas revolucionarias, era una minoría, como todas las asambleas reformistas, era un conjunto de confesores de la fe nueva, como todos los concilios llamados a definir dogmas, si son eclesiásticos, o ideales si son laicos, no venían de la conciencia del pueblo, la conciencia del pueblo, al formarse, ha ido lentamente hacia ellos. Su obra no fue impracticable, no fue puramente teórica, partía, es cierto, de la concepción metafísica de los derechos absolutos. El hombre por su naturaleza es libre, la naturaleza ha hecho al hombre igual al hombre, eran los dogmas, como se decía, porque constituían las bases de una religión social, eran los artículos de fe, formulados por conspicuos filósofos del siglo que precedió a la Revolución Francesa y expuestos con magna elocuencia por Jean-Jacques Rousseau, el autor del Evangelio revolucionario. No eran ciertos, el hombre no es libre en la naturaleza, sino sometido a la infinita complicación de leyes fatales. La naturaleza no conoce la igualdad, la desigualdad es su manifestación perenne, la diversidad es su norma, la fuerza suprema que la resume y unifica existe, pero en lo incognoscible, con el nombre de Dios la invocaban los constituyentes al comenzar su obra. La libertad, la supresión de los grupos privilegiados y la equiparidad de derechos ante las urnas electorales, que es la democracia, que es la igualdad, no son obra de la naturaleza, son conquistas del hombre, son la civilización humana, provienen de nuestra facultad de intervenir por medio de la voluntad en la evolución de los fenómenos sociales como elemento componente de ellos, no son dogmas, no son principios, no son derechos naturales, son fines, son ideales que la parte selecta de la humanidad va realizando a medida que modifica el estado social, que es obra de la naturaleza y de la historia. Ningún pueblo, por superior que su cultura sea, los ha realizado plenamente. Todos, en diferentes grados de la escala, van ascendiendo hacia ellos y los van incorporando, a su modo de ser. Al consignar los derechos individuales, ¿el constituyente dio cima a una vana empresa? No, por cierto. He aquí por qué, en primer lugar, esos derechos constituían nuestra Carta de Ciudadanía en el grupo de los pueblos civilizados. En segundo lugar, aun cuando fueran simples ideas que no correspondían al hecho social, las ideas son fuerzas que modifican los hechos y los informan. El tino consiste en colocarse precisamente en la línea de ascensión de un pueblo e infundirle la conciencia del ideal que le es forzoso realizar. Además, esos ideales componían por su carácter, por su altura, por el anhelo que encendían en el espíritu, por el esfuerzo que imponían para alcanzarlos, no sé qué conjunto misterioso, religioso, divino, con admirable instinto encontrado, para poner frente a una bandera religiosa otra, frente a unos dogmas santos otros, santos también, frente a una fe, la fe nueva, frente a la necesidad de las almas de buscar el cielo, conducidas por la luz de la Iglesia, la necesidad de los hombres de realizar el progreso y conquistar el porvenir. Tomados de otras constituciones, de la americana, insuficientemente conocida, de las mismas constituciones nuestras federalistas o centralistas, que siempre se habían empeñado en impedir la transformación de los gobiernos en despotismo con la frágil barrera de las garantías constitucionales, nunca los derechos del hombre se habían definido con tanta precisión y amplitud.
Mas para hacerlos prácticos era preciso hacerlos relativos, y cada derecho tuvo una condición, que era lo que constituía en realidad la garantía, es decir, la ecuación entre el deber social y el derecho del individuo. El derecho a la vida, formulado en términos absolutos, quedó temporalmente condicionado, el deber social de la justicia, porque la Constitución reconoce que la sociedad es una entidad viva capaz de derechos y deberes, quedó minuciosamente definido en los artículos que tanto en el acusado como en el reo, protegían al hombre, esencialmente libre, según la teoría, incondicionalmente libre era el esclavo refugiado en nuestro territorio, declaración que era la tradición más pura de nuestra historia, emanada del momento mismo en que se inició nuestra emancipación y que frente a los Estados Unidos y Cuba, esclavistas, era serenamente heroica. Todo hombre es libre, esa era la fórmula, nadie le puede obligar a lo que no haya consentido, por tal modo libre, que ni siquiera puede enajenar su libertad, nadie puede obligarlo, solo la sociedad, a respetar el derecho ajeno individual o social. La Constitución, tras esta teoría general, enumeraba las principales manifestaciones de la libertad, de enseñar, de trabajar, de emitir ideas, de imprimirlas, de pedir, de asociarse, etc., para fijar dónde la acción del Estado limitaba la acción individual. Pero dos cosas había en la ley fundamental que daban un carácter eminentemente práctico a estas concepciones, que podían pasar por abstractas: la organización de un cuerpo, que entre sus atribuciones tenía la de vigilar que la Constitución fuese respetada y especialmente las garantías individuales, y este cuerpo fue la Suprema Corte de Justicia Federal, que, desgraciadamente, dejó de ser inamovible, y la organización de un medio, cuya virtud consistía en poner a cada individuo, herido o amenazado en sus garantías por la autoridad, en contacto directo con esa Corte Suprema, cuyo deber primordial era ampararlo. Esta institución da a nuestro Código Fundamental su carácter profundamente original. Recursos análogos hay en las prácticas constitucionales de los anglosajones, de donde se inspiraron los autores de los artículos 101 y 102, así como de los que contenían, en otras de nuestras constituciones vernáculas, las disposiciones que fueron el germen del juicio de amparo, pero ninguno de esos recursos tenía los caracteres de precisión lógica, de amplitud liberal que el instituido en el Código del año 1857. Hija de una filosofía política especulativa, pero obligada a tener también en cuenta la filosofía de un hecho que se realizaba por la necesidad de las cosas, la reforma, los constituyentes la incorporaron en la Constitución que suprimió los fueros, exigencia de la lógica igualitaria, que los autores de la Constitución habían solemnemente proclamado. La igualdad es, dijeron, la gran ley en la República. Con esa supresión se extinguían legalmente las clases, y sin embargo, la necesidad revolucionaria exigió también la formación legal de una clase políticamente excomulgada, un grupo de parias excluidos del derecho electoral, que se llamaba el clero. La misma necesidad obligó al constituyente a prohibir la adquisición de bienes raíces a las corporaciones, y estas contradicciones entre los principios y la ineludible fatalidad revolucionaria dieron motivo a los enemigos de la Constitución para batirla en sus obras vivas, pero como estaba, precisamente por las disposiciones censuradas, en íntima conexión con la evolución real del país, ellas resultaron las vitales, las positivas, las perdurables. El gobierno de Ignacio Comonfort, insistiendo apenas sobre la parte social de la Constitución, la atacaba por su parte política. Muy pro fórmula era federalista el presidente, más se resignaba a esta exigencia de los grupos locales liberales. La verdad es que, hasta entonces, el único medio con que los gobiernos centrales habían impedido su completa nulificación por los de los estados era el de recurrir a dictaduras parciales y provisionales por medio de facultades extraordinarias. Tal era la constante disyuntiva en los períodos federales, o el gobierno supremo a merced de las exigencias locales o las disposiciones constitucionales suspensas, dada nuestra historia, nuestra geografía y nuestra verdadera constitución social, nuestro verdadero modo de ser político, tenía que ser una dictadura, para no ser una anarquía, pero la dictadura era aborrecible, porque casi siempre había sido, no el motor central de las fuerzas vivas del país, en el sentido de su evolución, sino el despotismo explotador del país en provecho de un hombre, y este aborrecimiento informó todo el plan de organización del gobierno consignado en la Constitución. Efectivamente, la Constitución hacía del Poder Ejecutivo un simple agente del Poder Legislativo. Exceptuando la facultad de nombrar y remover a los ministros y a los empleados de la Unión, con ciertas excepciones, la de disponer del ejército permanente de mar y tierra, la de habilitar puertos y establecer aduanas, y la de indultar, todas sus atribuciones estaban sometidas a la autorización o a la ratificación del Congreso, que, en cambio, disponía de un amplísimo haz de facultades de todo género, quedando reservadas a los estados las no especificadas en la Constitución.
Así lo disponía también la Constitución de los Estados Unidos, más copiada que comprendida, de donde resultaba el singularísimo fenómeno de una federación sin Cámara Federal, sin Senado, con un Congreso unitario en el estilo franco-revolucionario. La verdad es que, a pesar de esta subordinación del Ejecutivo al Legislativo, no era el nuestro un gobierno propiamente parlamentario, porque el Parlamento no podía imponer al presidente un ministerio o gabinete, conservaba aquel su libertad plena en esta materia, y todos los votos de desconfianza del Congreso no podían legalmente obligarlo a cambiar de secretarios. Era un gobierno representativo nada más, con la circunstancia de que el presidente, que reunía en su persona el voto de la mayoría de la nación, de idéntico modo que el Congreso, debía considerarse, por la forma misma de su elección, como una potencia frente a otra. La Constitución creaba a un César por el sufragio plebiscitario y luego lo desarmaba en detalle. Solo una cosa no había podido quitarle: la fuerza física, es decir, el ejército. En el momento en que la Constitución se promulgó no era posible cumplirla. La formidable reacción que contra ella levantó el espíritu antirreformista no permitía ni la libertad electoral ni la libertad individual, ni aun en la corta dosis que el Estado social consentía, ni la prensa, ni la enseñanza del púlpito, ni el siervo rural, ni el hombre víctima de la leva, podían ser libres en 1857, ni podía suprimirse la pena de muerte por delitos políticos. Nada o casi nada podía hacerse. Resultó la ley un ideal y todavía lo es en gran parte. Lo que era necesario salvar en ella era la reforma, era el elemento que, transformando el modo de ser de la sociedad, permitiera la evolución nacional y la realización de los grandes principios del Código Nuevo. El presidente de la República, al día siguiente de su elección constitucional y su solemne juramento, planteóse a sí mismo este dilema: o gobernar con la Constitución y provocar la guerra civil, desarmando absolutamente al poder ante ella, o considerarla como nula por impracticable y conjurar la guerra civil por medio de esta concesión a la sociedad, en plena protesta contra el nuevo código. La verdad es que la Constitución podía ser reformada desde el momento que funcionaran el Congreso y la mayoría de las legislaturas de los estados, que componían el poder constituyente en permanencia, y ninguna nueva asamblea o convención extraordinaria era necesaria para llegar a tamaño fin. La verdad es que el primer Congreso Constitucional dio a Ignacio Comonfort las facultades extraordinarias que pidió. Si eran necesarias más para conjurar la anarquía, había que pedirlas, y si el Congreso las negaba, no había otro ejemplo que seguir que el noble de Arista. Los diputados habrían retrocedido ante las consecuencias de este acto, que habría rehecho toda la popularidad del presidente. Pero este, mal aconsejado, convencido de la necesidad de proclamar una dictadura de conciliación y de términos medios, empeñado en demostrar que su obra de unión de programas incompatibles era viable, y esta era su ambición suprema, dejó establecerse en torno suyo una conspiración de censura y epigrama contra el orden constitucional. Esta fronda, a que en México toda la sociedad hacía eco, preciso es confesarlo, no tenía por núcleo a los conservadores, sino a los moderados y aún a algunos prohombres del partido exaltado. De las conversaciones se pasó a los votos, a los deseos, a los propósitos de remediar aquel mal, provenido de una constitución que era una camisa de fuerza puesta al presidente. Entonces hubo conferencias secretas, hubo puro y de los más decididos, el señor don Juan José Vaz, que, creyendo que para salvar algo de la reforma y hacer definitivo ese algo, era preciso sacrificar bastante temporalmente, tomó parte en estos preparativos de lo que todo el mundo creía seguro, el golpe de Estado. El presidente, plenamente de acuerdo en que la situación era insostenible, tenía una especie de horror a separarse del camino legal y vacilaba como siempre. Llegó el mes de diciembre del año 1857, y el complot estaba a punto de pasar al terreno de los hechos. La fuerza militar en México estaba lista para secundar al presidente. Los gobernadores de los estados habían sido solicitados para seguir el mismo camino. El de Veracruz, importantísimo, estaba de acuerdo, y la verdad es que casi todos tenían la convicción de que la nueva ley fundamental no era, en aquellos momentos, practicable, y tenían grandísima confianza en la honradez, en el prestigio de Ignacio Comonfort. Una denuncia, fundada en correspondencia auténtica, presentada ante el Congreso por un diputado, precipitó las cosas. Los representantes ordenaron que se formase proceso al conspirador, el señor Manuel Paino, que asumió altivamente toda la responsabilidad del delito político. Entonces la brigada mandada por el general Félix María Zuloaga, el hombre de las confianzas de Ignacio Comonfort, se pronunció en Tacubaya y ocupó la capital tranquilamente. El señor Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue reducido a prisión, en compañía de otros reformistas próceres, y el presidente se adhirió al plan de Tacubaya, cambiando por los de un miserable revolucionario los títulos de su investidura constitucional, como dijo él mismo. La mayoría del Congreso protestó con vehementísima energía contra aquella traición a la ley del Supremo Magistrado, y se disolvió.
El plan de Tacubaya era breve y claro: cesa de regir la Constitución, porque no satisface las aspiraciones del país. Acatando el voto unánime de los pueblos, se reconoce a Ignacio Comonfort como presidente con facultades omnímodas, se convocará un congreso para que elabore una constitución, habrá entretanto un consejo de gobierno. El júbilo inmenso del clero y del partido reaccionario inquietaron a Ignacio Comonfort, resuelto a colocarse encima de los partidos para dominarlos, no al frente de uno, que le era odioso, para combatir al otro que era el de toda su vida. Formó con los moderados de las dos facciones su consejo, y esperó poco. Al principio vinieron adhesiones de Veracruz, Puebla, San Luis, Tampico. Pocos días después, todo había cambiado manifiestamente. Félix María Zuloaga y la oficialidad reaccionaria, que anhelosa se agrupaba en torno de él, pretendían exigir de Ignacio Comonfort la supresión de todas las medidas reformistas. Fuertes con este apoyo, los consejeros conservadores apuraban los medios de persuadir al presidente rebelde que se uniese a ellos. En el interior se ponían de acuerdo los gobernadores de Querétaro, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, formaban una coalición y negaban su adhesión al plan de Tacubaya. Los reformistas volaban a juntarse en derredor de la bandera de la Constitución, poniendo un hecho frente a otro. Las vacilaciones de Ignacio Comonfort subían de punto, estaba visiblemente arrepentido. La noticia de que Veracruz se había despronunciado acabó de decidirlo, y trató de acercarse a la coalición formada en el interior, creyéndose dueño de los elementos militares de la capital. No era así. Antes de mediar enero del año 1858 la guarnición se pronunció de nuevo y directamente contra Ignacio Comonfort, que se preparó a resistir, dando libertad al presidente de la Suprema Corte, que se dirigió al interior. La Constitución iba a tener su portaestandarte, y el derecho difuso, digámoslo así, en la coalición, iba a personificarse en Benito Juárez. Ignacio Comonfort luchaba en México, entretanto, convencido de que con el plan de Tacubaya no quedaba ninguna esperanza de libertad, mientras que con la Constitución no era imposible que se asegurase el orden, supuesto que podía ser reformada en buen sentido. Son sus palabras: se empeñó en persuadir a sus contrarios o en vencerlos, mas considerando esto imposible, dejó a México a fines de enero y pocos días después el país. En aquella temerosa crisis se necesitaba no un gran corazón, sino un gran carácter, no un Ignacio Comonfort, sino un Benito Juárez. Fue una fortuna que su enorme error lo eliminara. Habría acabado por falsear, a fuerza de buena intención, toda la obra reformista. Cierto que, magnas razones, la República perdonó al patriota la falta del hombre de Estado, pero la historia, si tiene el derecho de juzgar, y no solo el de analizar y sintetizar, representa ante Ignacio Comonfort el mismo papel que el pueblo de México, que lo saludó al entrar a la Constitución con un inmenso aplauso y lo vio salir, vencido y solo, en medio de un triste y profundo silencio. Con pertinaz empeño, la dictadura de Antonio López de Santa Anna se propuso renovar la savia y esplendor del ejército, y un grupo selecto formado en el colegio militar, principalmente, o acrisolado en la escuela práctica de las guerras civiles, pero que compuesto de jóvenes, ambiciosos y adoradores de los privilegios militares casi todos, se preparó en los lujosos y pintorescos cuerpos creados por el dictador a reemplazar o a empujar a los veteranos de la guerra con los Estados Unidos y de las sublevaciones santanistas. A estos pertenecían, en primer término, Félix María Zuloaga, Manuel Robles Pezuela, Miguel María de Echegaray, Adrián Wall; a los nuevos, los flamantes generales Luis Osoyo y Miguel Miramón, protagonistas de la lucha militar contra Ignacio Comonfort, y entre aquellos generales en la fuerza de la edad, y estos en la fuerza de la juventud, marcaban la transición oficiales bravos, fanáticos, terribles, hombres de guerra en todo el alcance del vocablo, cuyos tipos eran Leonardo Márquez, Tomás Mejía, José María Cobos. Formando un haz apretado en la capital de la República, sin ideas políticas precisas, identificados todos en el odio desdeñoso de los gobiernos que se apoyaban en la Guardia Nacional, amantes de la guerra, por hábito profesional, contando con los aplausos de la sociedad decente, de las familias ricas, en quienes el rencor a las ideas reformistas era religión, contando con las arcas del clero y seguros del éxito militar, se disponían a conquistar la República con la punta de la espada y a disputarse el poder. Aquella era una gigantesca aventura que acometían sin escrúpulo, con regocijado valor. Empezaron por darse un presidente, reunieron a los próceres conservadores que había en la capital, hombres políticos importantes, jurisconsultos culminantes, clérigos, literatos, generales, propietarios, la flor de la contrarrevolución, y de esa reunión salió presidente el autor del plan de Tacubaya, el que menos obstáculo podía ofrecer al juego de ambiciones en plena incubación, el general Félix María Zuloaga, y a seguida el ejército, el verdadero, se puso en movimiento hacia el interior. ¿Qué iba a hacer?
En el centro del Bajío, entre Querétaro, Guanajuato y Jalisco, se había organizado un núcleo de resistencia a la reacción anticonstitucional. Ese núcleo tomó consistencia orgánica desde que Benito Juárez se abrigó bajo la bandera de la coalición y fue reconocido y proclamado jefe legítimo del gobierno, contra el hecho, que parecía indefectible, triunfante por la deserción y la fuga de Ignacio Comonfort, puso el derecho y como él era todo el derecho porque ningún órgano de la soberanía constitucional estaba en aptitud de funcionar, reasumió todo el poder y fue a un tiempo pueblo, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto no lo había previsto la Constitución, más estaba en la fuerza incontrastable de las cosas. Las garantías individuales necesariamente quedaron suspensas y la pena de muerte por delitos políticos y la confiscación y el destierro sentaron sus espectros sobre el libro cerrado de una Constitución de que nada había quedado vivo, nada más que un hombre. Era un hombre, no era una intelectualidad notable, bien inferior a sus dos principales colaboradores, a Melchor Ocampo, cuyo talento parecía saturado de pasión por la libertad, de amor a la naturaleza, de donde venía su aversión al cristianismo, verdadero pagano de la enciclopedia, que a fuerza de optimismo fundamental, subía a la clarividencia de lo porvenir, a Miguel Lerdo de Tejada, un Turgot mexicano, menos filósofo, pero tan acertado como el otro en la definición del problema económico latente en el social y en el político, todo reflexión para diagnosticar el mal, todo voluntad para curarlo. Benito Juárez tenía la gran cualidad de la raza indígena a que pertenecía, sin una gota de mezcla, la perseverancia. Los otros confesores de la Reforma tenían la fe en el triunfo infalible, Benito Juárez creía también en él, pero secundariamente, de lo que tenía plena conciencia era de la necesidad de cumplir con el deber, aun cuando vinieran el desastre y la muerte. Al través de la Constitución y la Reforma veía la redención de la República Indígena, ese era su verdadero ideal, a ese fue devoto siempre, emanciparla del clérigo, de la servidumbre rural, de la ignorancia, del retraimiento, del silencio, ese fue su recóndito y religioso anhelo, por eso fue liberal, por eso fue reformista, por eso fue grande, no es cierto que fuese un impasible, sufrió mucho y sintió mucho, no se removía su color, pero sí su corazón, moralmente es una entidad que forma vértice en la pirámide obscura de nuestras luchas civiles. En comparación suya parecen nada los talentos, las palabras, los actos de los próceres rectores, ellos eran lo que pasaba, lo que se iba, él era lo que quedaba, lo perdurable, la conciencia. Cuando salieron los crucíferos de la reacción en busca de lauros y tedeums, colmados de bendiciones por el arzobispo José Lázaro de la Garza y Ballesteros, como instrumentos de la providencia para remediar los males de la Iglesia, la coalición tenía listo un ejército al mando del honorable y adocenado general Anastasio Parodi. El señor Benito Juárez y sus ministros marcharon a situarse en Guadalajara, esperaron poco, antes que mediara marzo, la coalición, vencida completamente por Luis Osoyo, se había disuelto, el gobernador de Guanajuato, doblado, capitulaba sin combatir y en medio de un motín de la soldadesca en Guadalajara, el presidente, capturado, estuvo a punto de sucumbir si la elocuencia patética de Guillermo Prieto no sorprende primero y hace levantar los fusiles después, al pelotón que iba a hacer fuego. La causa constitucional habría recibido un golpe de muerte, y la historia patria habría tomado por una senda distinta. Ante el empuje formidable de los jóvenes caudillos reaccionarios todo parecía ceder. El presidente huía y se veía obligado a abandonar la República para atravesar el Istmo de Panamá y de los Estados Unidos dirigíase a Veracruz, en donde, por los cuidados del gobernador Manuel Gutiérrez Zamora, se estableció en toda regla y comenzó a funcionar el gobierno constitucional. Este simple hecho, un gobierno legítimo, que apoyaba su legitimidad no en proclamas, sino en el texto mismo de la ley y que funcionaba en el primer puerto de la República, resolvía la cuestión, la convertía en cuestión de tiempo, fuesen cuales fueran los triunfos de los reactores. Y estos eran señalados, un ejército constitucionalista, formado por Santiago Vidaurri y mandado por un hombre admirable de entereza y valor, Juan Zuazua, disputaba el paso a Miguel Miramón, de Guadalajara a San Luis, aunque obligado a ceder, Juan Zuazua se apoderaba de Zacatecas y, después de la muerte de Luis Osoyo, con razón deplorada por los reactores, porque este oficial fue el hombre de más corazón y de mayor aptitud militar con que contó una causa imposible ya, reocupó a San Luis. Miguel Miramón, muerto Luis Osoyo, ocupaba el primer puesto, iba a consolidarlo con señaladas victorias. Miguel Miramón tenía 25 años, y es prodigioso cómo pudo imponerse al viejo ejército, cómo se hizo obedecer por todos, cómo colmó su inmensa ambición sin envanecerse, casi, y cómo se sirvió del admirable instrumento de guerra de que disponía, para organizar sus campañas con un golpe de vista casi infalible y una audacia de ejecución casi milagrosa.